Inhala. ¡Nipa! No se esperaban eso, ¿eh? Qué show, gente. Como se habrán podido dar cuenta, el día de hoy hablaremos de Higurashi. Hace mucho que ustedes me lo habían recomendado. Todos me decían, ¿cómo es posible que no lo hayas visto? ¿Qué te pasa? ¿No le sabes al besto anime de lolis asesinas? Déjenme decirles que tenían razón. ¿Cómo es que no había visto antes Higurashi? Es una historia bastante entretenida con unos giros de trama que en muchas ocasiones me dejaron loco, no solo a mí, sino a todos los que lo vieron conmigo en directo. Pero bueno, basta de hablarles de mi vida, mejor les explico de qué trata Higurashi para los que nunca lo han visto. Si el decir que trata de lolis asesinas no es suficiente, entonces se los resumiré así. Esta es la historia del tranquilo pueblo de Hinamizawa, un lugar donde cada año ocurren muertes extrañas en el día de Watanagashi. Sí, el pueblo no es tan tranquilo, la verdad. En principio, la gente le atribuye estas muertes a la maldición de Oyashiro-sama, el dios de ese pueblito, pero nuestros protagonistas, un grupo de niños bastante peculiares, en la medida que avanza la historia descubrirán que la cosa es mucho más oscura de lo que se pensaba. Suena interesante, ¿no? Y la verdad es que lo es. Es un anime bastante adictivo, no lo dejas hasta que te respondan todas las preguntas, que no son pocas, así que si no saben qué anime iniciar por estas fechas, vean Higurashi, realmente vale la pena seguirlo. Y dicho eso, ahora sí podemos pasar con mi opinión con spoilers, pero antes les aclaro que en este video solo hablaré de las dos primeras temporadas, es decir, aquí no diré nada sobre sus historias alternas o el remake que salió hace poco, que en realidad no es remake, sino que parece ser una especie de continuación. Pero bueno, no nos centremos en eso y comencemos con este video. ¿Qué puedo decirles del anime de las lolis asesinas? La primera temporada fue una locura, literal, todos estaban locos. Amigo, ver a esos niños llegar a niveles extremos de paranoia fue toda una experiencia. Al principio no entendía muy bien qué es lo que quería contarnos Higurashi, pensé que era un anime compuesto por mini historias sin ninguna relación entre sí, algo así como una especie de What If, y ya que esto estaba basado en una novela visual, creía que cada mini historia representaba una ruta de la misma. Al final no fue así, en los últimos capítulos de esta temporada nos lo confirmarían, pero todavía no quiero tocar esa parte. Primero quiero resaltar lo que más me gustó de esta primera temporada. Si hay algo que me cautivó de Higurashi fueron dos cosas. La primera fue el terror psicológico y la segunda fue el cómo nos trolearon respecto a los asesinatos de años anteriores. Nos hicieron creer que habían sucedido de cierta forma, pero en la segunda temporada se aclara que todo fue muy diferente. Retomando el primer punto, el terror psicológico, me gustó mucho cómo se manejó en la primera historia, la de Keiichi. Literal, nosotros sentíamos la misma paranoia que el protagonista. Cosas como la aguja que casi se come o el momento donde le parte la mano a Rena son muy impactantes, y así como Keiichi se planteó matarlas antes de que ellas lo hicieran con él, yo tenía esa misma idea. Había que defenderse de esas desgraciadas. Aunque claro, así es como todos pensaríamos si vemos las cosas desde su perspectiva, pero la realidad era muy distinta. La paranoia de Keiichi era producto de la maldición, entre comillas, de Oyashiro-sama. Ese final con Keiichi matando a sus amigas para posteriormente morir por su propia mano fue totalmente inesperado. Apenas iban 4 o 5 capítulos y ya se nos moría el protagonista. No entendía qué había pasado, pero luego iniciaría otra historia con los mismos personajes y luego otra con los mismos personajes y otra y la verdad seguía sin entender qué estaba pasando. Eso sí, de que estuvieron interesantes, lo estuvieron. La cosa es que tuvimos varias historias del mismo tipo, en cada una el personaje que enloquecía era diferente, y si tuviera que destacar alguna de todas estas historias perturbadoras, me quedaría con la de los asesinatos de Shion. Amigos, siempre es bueno cuando un anime no tiene censura, pero nunca me esperé que fueran tan gráficos con la muerte de Satoko o el suicidio de Rika. Sin duda alguna, eso debe estar en un top de las muertes más turbias del anime. De todas maneras, no me quejo, mis pensamientos en ese momento eran... It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. Muy fascinante, la verdad, pero fuera de las muertes, este capítulo ya nos mostraba ciertas cosas que no tenían mucho sentido para ese entonces. Por ejemplo, el cambio de actitud repentino en Rika, que ya habíamos visto antes en la historia de Akasaka, y asimismo también teníamos el tema de la jeringa. En la historia de Keiichi, sus amigas murieron intentando aplicársela, y aquí pasó lo mismo con Rika, por lo que ya se podía intuir que la maldición de Oyashiro-sama no era tan sobrenatural como se pensaba.
Aunque en realidad la obra sí tenía su toque sobrenatural, cuando Rika de alguna manera vuelve a repetir el mismo día al final de la primera temporada, todos quedamos como what the fuck. O sea que todas esas historias anteriores sí eran parte de una misma y cada una trataba de darnos pistas sobre las extrañas muertes en Hinamizawa. Ese fue tremendo plot twist, pero la cosa no se quedó allí, porque también se nos reveló que Rika era la verdadera protagonista y no Keiichi. Fue una temporada que dejó demasiadas preguntas y casi ninguna respuesta. Sin embargo, la segunda temporada vendría para aclarar esta extraña historia. Lo que entendí es que Rika tenía el poder de saltar entre mundos una vez muriera. Esto era posible gracias al poder de Hanyu, que era como la diosa de Hinamizawa, y lo curioso de esto es que cada mundo era diferente y cada vez el tiempo de salto disminuía. Esta segunda temporada vino para destruir todas las teorías locas que pudiéramos tener de cada muerte del festival. La realidad es que todo era culpa de dos factores que estaban relacionados entre sí. El primero era la enfermedad de Hinamizawa, que era lo que volvía locos a todos, y el segundo eran los investigadores de la misma enfermedad, el Yamainu, un grupo liderado por Takano. Antes de ver esta temporada yo desconfiaba mucho de la familia Sonosaki. Ellos parecían ser los más sospechosos de las muertes del festival, sobre todo por el tema de la presa y todo eso, y porque amigo, ¿cómo rayos no iban a estar involucrados si hasta obligaron a Shion a quitarse 3 uñas de la mano? Eran unos mafiosos, no eran buena gente. Así es como los veía antes de ver la segunda temporada. Pero luego hasta te hacen empatizar con la abuela de las gemelas. Al parecer esa señora sí tenía su corazoncito y hasta se sentía mal por lo que le pasaba a Satoko. Ese sí que fue un gran cambio de perspectiva y nos hace ver que la primera temporada solo era para despistar, para que no nos diéramos cuenta de lo que en verdad estaba pasando. Eso sí, no les voy a mentir, yo siempre sospeché de la muerte de Takano. Algo extraño había con esa mujer, sobre todo porque parecía disfrutar todo el asunto de las muertes del festival. La cosa es que en la medida que avanzaba esta temporada todo se fue aclarando. Sabemos que la primera muerte fue producto del virus. El encargado de la presa en su paranoia intentó matar a sus trabajadores y estos para defenderse terminaron matándolo. Lo curioso es que este hombre era alguien importante para el policía inepto. De allí su odio hacia los Sonosaki, ya que como ellos estaban en contra de la presa, creyó que eran los responsables de la muerte de su amigo. La segunda muerte, la de los padres de Satoko, se nos da a entender que la propia niña en su paranoia y en parte por culpa de los abusos que sufría, terminó empujándolos por un precipicio. Bastante turbio, pero así fueron las cosas. La tercera muerte va más ligada a Takano y a su afán de cumplir con la voluntad de su abuelo adoptivo. Fue ella quien se encargó de asesinar a los padres de Rika para así poder investigar la extraña sangre de la niña, la cual podía detener el avance de la enfermedad. Ya sobre la cuarta muerte, al parecer Satoshi sí fue el asesino de su tía, solo que para encubrir esto, Irie y el Yamainu hicieron parecer que el asesino fue un adicto a las drogas. Como pueden ver, ninguna muerte fue producto de una extraña maldición, pero sí me sorprendió que Rika, después de haber experimentado múltiples mundos, después de haber vivido varios años los mismos días, nunca se dio cuenta de que el Yamainu estaba detrás de casi todo, ni tampoco le dio importancia a la desaparición de Satoshi. O sea, ¿qué rayos hizo en todo ese tiempo? ¿De verdad estaba tratando de cambiar el futuro? Porque si lo estaba haciendo, pues vaya decepción. Aunque bueno, para ser justos, ella se había rendido hace mucho tiempo y solo recuperó la esperanza cuando vio que Keiichi logró ayudar a Rena con su paranoia. Que por cierto, en esa historia lo que hizo ella al matar al amante de su padre no estuvo mal, esa desgraciada se lo merecía. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que Rika, con la ayuda de Hanyu, que no entiendo cómo es que logró materializarse, lograron detener los planes de Takano de liberar el virus por todo el pueblito una vez asesinaran a la propia Rika. Y hablando de Takano, ¿qué le pasa a este anime? Normalizan demasiado el maltrato infantil. No es solo las golpizas que le daban en el orfanato, sino también el tema de Satoko. Si ya era triste que su tío la golpeara, luego vemos esas escenas donde incluso Shion mandaba a volar a la pobre niña. Una locura, Higurashi en este tema no le teme a nada. Pero volviendo al tema de Takano, ella solo fue una víctima más de los abusos de su infancia y también de la enfermedad de Hinamizawa. En la batalla final nos enteramos que ella ya estaba en una fase algo avanzada de la misma, ya había comenzado a rascarse el cuello. Probablemente esas ideas de acabar con el pueblo entero en parte eran producto de ese virus.
Obviamente eso no quita que en otras muertes como la de los padres de Rika o el secuestro del nieto del ministro en el tema de la presa no fueran enteramente su culpa y de su deseo de seguir con la investigación de su abuelo. Al final, como vimos, ella perdió totalmente contra unos niños y lo que no logré entender del todo es cómo falló ese disparo contra Hanyu. Supongo que sus poderes de diosa Loli hicieron acto de presencia, sería como lo más lógico en este caso, quisiera creer. De todas maneras, en el último mundo, nadie importante murió, incluso el fotógrafo que siempre se moría, logró sobrevivir. Lo que sí fue muy extraño fue la escena postcréditos donde una Rika adulta viaja al pasado para evitar que los padres de Takano mueran en el accidente de autobús. No tengo ni la más mínima idea de cómo hizo eso ni del por qué, pero lo hizo y ya está. Ese es el final de esta interesante historia. Higurashi es un anime extraño, está lleno de tensión y misterio, es una historia que te incita a seguir viendo cada capítulo hasta que no obtengas una respuesta satisfactoria. La primera temporada vendría siendo el gancho, es decir, te plantean todas las preguntas y misterios para que así te intereses por esto, y ya en la segunda te responden casi todas esas incógnitas. Yo creería que lo más impactante es darse cuenta que todas esas historias, todas esas muertes, producto de la paranoia, sí tenían relación entre sí y era la pobre Rika quien tenía que ver cada una de estas tragedias. Ya sobre el final, la verdad es que me dejó sin palabras, no entendí nada. Primero porque cómo era posible que Rika viajara al pasado y segundo no entiendo por qué decidió salvar a Takano. Me explico, si ella no pierde a sus padres, nunca se va a interesar por la investigación del Dr. Takano y por ende nunca va a ir a Hinamizawa con el Yamainu. ¿Cuál es el problema de esto? Sencillo, fue el Yamainu quien secuestró al nieto del ministro para que no se construyera la presa. Por ende, si este proyecto de la presa se lleva a cabo, como consecuencia todos los habitantes de Hinamizawa se tenían que ir de ese lugar. Todos deberían separarse de Rika, lo cual habría terminado en la activación de la enfermedad y por ende la mayoría de ellos habría muerto de locura. Pero bueno, supongo que para ese entonces Rika ya era una especie de diosa Loli adulta, así que ya nada le importaba, qué sé yo. Lo importante es que lograron pasar de junio de 1983 y desde ese punto ya solo les quedaría solucionar el asunto de la enfermedad para así traer de regreso a Satoshi y finalmente pasar páginas sobre estos mundos llenos de muerte e infelicidad. Y ya está, gente, con esto terminamos el video de Higurashi. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima. ¡Nipa!